Alumnos, alumnas, bienvenidos a este nuevo episodio, Big Laurel, en el que vamos a adentrarnos en la unidad la reproducción. En este tema vamos a tocar primero conceptos un poco generales acerca de la reproducción en los seres humanos, veremos luego la adolescencia, esa etapa que comprende de la infancia a la edad adulta, nos meteremos en anatomía del aparato reproductor, veremos el sistema reproductor femenino, veremos el sistema reproductor masculino. A partir de ahí veremos conceptos como la fecundación y la gestación, veremos el nacimiento y finalmente dedicaremos la última parte a reproducción asistida, métodos anticonceptivos y finalmente todo lo que concierne a la sexualidad. Vamos a comenzar con un primer apartado, en este caso, sobre la reproducción en los seres humanos. Por supuesto, la reproducción en los seres humanos decimos que es un proceso sexual. ¿Qué significa esto? Significa que una parte de esa información genética del padre y una parte de la información genética de la madre tienen que unirse para crear un nuevo individuo que va a ser completamente distinto a sus propios hermanos y completamente diferente a sus progenitores. Esa es la clave de la sexualidad. Hace falta el encuentro de gametos que son distintos y que son diferentes. Por tanto, el nuevo individuo tendrá, características semejantes, pero también distintas. Esa exclusividad hace que la variabilidad sea una garantía de éxito. Ahora, por ejemplo, que estamos padeciendo un gran problema, una pandemia mundial, por una infección vírica, lo que nos salva como especie humana es precisamente esa variabilidad. Si todos fuéramos idénticos, nos hubiéramos formado en un proceso de reproducción asexual y por casualidad fuéramos sensibles a un virus, ese virus acabaría con toda la especie humana. La variabilidad hace que siempre haya individuos que sean capaces de sobrevivir y por tanto de resistir a ese tipo de infecciones. Yendo a lo que íbamos, a los procesos de la reproducción, en primer lugar tenemos la formación de los gametos. Los gametos son las células reproductoras especializadas que transportan nuestra información genética, ¿no? Cuando hablamos de gametos femeninos, los óvulos, que se van a formar en los órganos reproductores femeninos, en este caso en los ovarios. También cuando hablamos de gametos nos estamos refiriendo a los espermatozoides, que sería en este caso el gameto masculino, y que se forma en el órgano reproductor masculino equivalente a los ovarios, en este caso los testículos. El siguiente paso es la fecundación. La fecundación no es más que la unión de un óvulo y de un espermatozoide para terminar formando la célula, huevo o cigoto. La fecundación en el ser humano y en los mamíferos es interna, ya que tiene lugar en el interior, luego lo veremos, de las vías genitales femeninas. A partir de aquí se inicia el desarrollo embrionario. En el caso de la especie humana somos vivíparos. Ese cigoto se va desarrollando en el interior del cuerpo de la mujer, en el útero, dividiéndose repetidamente por divisiones mitóticas, que es lo curioso, por simples mitosis, por fotocopia. Las células hijas se van especializando, eso sí, en algunas células se activan unos genes, en otras se desactivan. Todo esto lo veremos el curso que viene con la genética, para esas células finalmente especializarse y formar tejidos, órganos. Por último tenemos el nacimiento. Una vez que se ha completado ese desarrollo embrionario, tiene lugar el parto, que no es más que la salida del feto desde el cuerpo de la madre. Todo esto que hemos explicado lo tenemos en este ciclo reproductor de los seres humanos. Partimos de esos gametos masculinos y el gameto femenino, cada uno con sus 23 cromosomas, la mitad, los 23 del padre y los 23 de la madre. Bien, a partir de aquí, un solo espermatozoide fecunda al óvulo y aparece la fecundación. Se unen los dos núcleos y por tanto se le establecen los 46 cromosomas. A partir de aquí el cigoto se va dividiendo en un proceso de desarrollo embrionario en el que se completa finalmente y tiene lugar el nacimiento. De la infancia a la edad adulta. ¿Qué entendemos por adolescencia? La adolescencia sería ese periodo comprendido entre la infancia y la etapa adulta. No es fácil, evidentemente, establecer los límites. En líneas generales decimos que esa adolescencia se inicia con la pubertad. La pregunta, por tanto, es ¿cuándo se inicia la pubertad? Esto no ocurre, evidentemente, de un lunes para un martes.
lo asociamos a la maduración de los órganos sexuales. Normalmente, en el caso de las chicas, decimos que la pubertad se inicia justo en el momento en que se inicia la menstruación, mientras que en los chicos esa pubertad decimos que se inicia justo cuando comienzan las primeras eyaculaciones. Veamos qué cambios físicos podemos apreciar. Para eso lo que vamos a hacer es diferenciar entre caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios. A ver, cuando hablamos de los caracteres sexuales primarios, estamos hablando de los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos. De tal modo que, por ejemplo, en el caso de las chicas, los ovarios, el útero y la vulva se consideran los órganos reproductores y por tanto son los caracteres sexuales primarios en las chicas. En el caso de los chicos, esos órganos reproductores van a ser los testículos y el pene. Estos se conocen por tanto como caracteres sexuales primarios masculinos. A partir de aquí se derivan los caracteres sexuales secundarios. Durante la pubertad, el cuerpo va experimentando cambios progresivos, la aparición de los senos, la distribución del vello, la altura. Todos estos cambios se conocen como caracteres sexuales secundarios y nos van a permitir un poco diferenciar claramente ambos sexos. En esta tabla se nos ofrece de manera ilustrativa, aproximada, esos cambios físicos en las chicas y en los chicos. Normalmente en las chicas comienza un poquito antes, a partir de los 10 años se inicia el desarrollo de los senos, aproximadamente entre los 11 y los 12 años aparece el vello púbico, comienzan a ensancharse las caderas, aparece el pelo en las axilas, ¿de acuerdo? En el caso de los chicos, por ejemplo, empieza un poquito después, en torno a los 11-12 años se inicia el desarrollo de los testículos, desarrollo del pene, la aparición del vello púbico, un poquito después, sobre los 14 años, desarrollo muscular, el cambio de voz, etcétera, etcétera. Sí que es muy importante entender, aunque esto lo veremos en profundidad en cursos superiores, pero sí por lo menos preguntarse quién inicia todos estos cambios. Aunque parezca increíble, esta pequeña estructura, que es un director de todas las glándulas endocrinas, la hipófisis, que se encuentra en la base del cerebro, es justamente la que se encarga de orquestar todo este proceso de efecto dominó, toda esta cascada profunda de transformaciones. A los 10, 11, 12 años se activa la hipófisis. La hipófisis entonces permite liberar una serie de hormonas. Las hormonas son unas sustancias que viajan en la sangre, que forman parte del sistema endocrino y que actúan en órganos diana. En concreto, esas hormonas que han sido estimuladas por la hipófisis llegan a los órganos sexuales, en las chicas a los ovarios, en los chicos a los testículos, y en ellos lo activan, haciendo que los ovarios liberen hormonas sexuales que van a poner en marcha los caracteres sexuales secundarios, mientras que otras hormonas en los chicos van a activar a los testículos, haciendo que los testículos a su vez liberen hormonas que pongan en marcha esos otros caracteres sexuales secundarios. Cambios psicológicos. Bien, en cuanto a los cambios psicológicos es interesante resaltar que en efecto durante esta etapa se van sucediendo primero cambios hormonales que realmente son los que van a provocar toda la cascada posterior, ¿no? Esos cambios hormonales, ya digo, producen luego cambios psíquicos, modifican la personalidad, afectan un poco al comportamiento realmente. Por una parte, hay también una maduración corporal muy importante, ¿de acuerdo? Es una etapa en la que chicos y chicas, su cuerpo va transformándose y va llegando a lo que será el cuerpo de una persona adulta. Desde luego se alcanza o se está en el camino de alcanzar la maduración psicológica. Es una etapa en la que poco a poco el adolescente necesita la autonomía. Eso implica un distanciamiento de los padres y la figura del adulto, padres, profesores, que son vistos a veces como un poco el enemigo a batir, es normal. La necesidad de grupo, la necesidad de que ante la enorme inseguridad, a pesar
de que se aparente lo contrario, el adolescente suele buscar el apoyo muchas veces en el grupo, ¿no? De todas formas, es fundamental aquí, evidentemente, la figura paterna, la figura de los padres, de las madres o de los tutores, de las personas adultas referentes, porque un poco permiten compensar toda esta amalgama de situaciones complicadas. Vamos a comenzar viendo el sistema reproductor femenino. Bueno, el sistema reproductor femenino va a ser el encargado, lógicamente, en este caso, de fabricar las células reproductoras femeninas. Y en el caso del sistema o aparato reproductor femenino, decimos que se divide en tres grandes elementos: ovarios, vulva y las vías genitales. En las vías genitales veremos las trompas de falopio, el útero o matriz y la vagina. Vamos a intentar analizar cada uno de estos elementos de forma muy detenida. Aquí estarían todos estos elementos. Hemos hablado de los ovarios, que son los órganos reproductores sexuales femeninos. Hemos hablado igualmente, si lo vemos por aquí, además de los ovarios, la vulva, que estaría situada justamente por aquí, luego la veremos, y de las vías genitales. Las vías genitales son las trompas de falopio, el útero y finalmente la vagina. Bien, vamos a comenzar en primera instancia estudiando los ovarios. Aquí estarían situados. Son pequeños órganos, bueno, con una forma de almendra en torno a los 3 centímetros, fundamentales, dado que como órganos reproductores sexuales, primero liberan los óvulos, el gameto femenino, y además una serie de hormonas sexuales, de entre las cuales destacan los estrógenos y la progesterona, que van a ser responsables de esos caracteres sexuales que antes comentábamos, y que además, en el caso de la mujer y en el caso de la progesterona, va a preparar a la mujer para ese embarazo. La vulva. En la vulva, aquí tenemos una imagen muy clara de la vulva. Nos vamos a encontrar por un lado con lo que llamaremos los labios mayores. Los labios mayores serían estas estructuras esponjosas que van un poco protegiendo en sí toda la vulva. Hacia el interior nos encontraríamos con los labios menores. Serían estas estructuras que van un poco cerrando y protegiendo los dos orificios internos. Cuidado, porque en el interior de la vulva encontramos, por supuesto, la entrada y el orificio vaginal, y justo arriba, pero totalmente independientes, el orificio uretral, el orificio urinal. De tal manera que, en efecto, este pequeño orificio de la uretra formaría parte del aparato excretor, y a través de él la mujer puede liberar la orina. La vía de salida de la uretra al exterior se encontraría en este pequeño orificio, mientras que, evidentemente, la vagina formaría parte como tal del aparato reproductor. Importante, porque ambos elementos en la mujer van a ser independientes, cosa que no ocurre, como luego veremos, en el caso del hombre. Además, tenemos una estructura que merece un capítulo aparte, esta pequeña estructura esponjosa que es el clítoris, que lo vamos a ver ahora, a continuación. Por otra parte, en la zona inferior tendríamos el ano, pero realmente el ano igualmente formaría parte del aparato digestivo, y en este caso no tendría nada que ver con lo que estamos estudiando, que es el aparato reproductor. Vamos a ver esta estructura. Si yo muestro esta imagen, seguramente muy pocas personas sabrían decir con exactitud qué es esto. Por desgracia, es un gran desconocido, incluso en la ciencia, incluso en la medicina. Esto es el clítoris. Lo que se ve externamente del clítoris vendría a ser esta especie de pequeño capuchón, que es el glande del clítoris, y que está protegido efectivamente por una especie de pequeño pedacito de piel, a modo de pequeño prepucio. Realmente esta estructura podría recordarnos la de un pene, y no es extraño, sencillamente porque cuando vemos esta estructura en un recién nacido, en las primeras en las primeras fases embrionarias, comprobamos que esta estructura es común, tanto si el futuro embrión va a ser un niño o una niña.
poco a poco, si es niño, esta estructura terminará originando el pene, si es una niña, esa estructura terminará originando el clítoris. Ahora bien, esta es la punta del iceberg, nunca mejor dicho. Toda esta otra estructura es la que está por dentro del cuerpo de la mujer. Tenemos los cuerpos cavernosos, por tanto son una zona extraordinariamente irrigada, y además tenemos los bulbos del vestíbulo. Por aquí ya saldrían hacia el exterior el orificio uretral, que antes hemos comentado, y el orificio vaginal. Hay un dato muy importante, y hay que decirlo con claridad, ¿no? Realmente, cuando hablamos del clítoris, es una estructura, repito, compleja, que se encarga de una función, que es la de proporcionar placer a la mujer. Este dato es importante, es un dato que se ha obviado durante muchísimo tiempo y que incluso se ha desconocido, de tal manera que, en efecto, la adecuada estimulación del clítoris es la que realmente conduce al orgasmo femenino. Durante muchísimo tiempo se ha jugado con la idea de un orgasmo a partir de la vagina. En el caso de la mujer, el orgasmo se consigue por una adecuada estimulación del clítoris. Y esto es algo que debemos de conocer para una sexualidad sana, ¿de acuerdo? Continuamos. A continuación tenemos el resto de las vías genitales. Dentro de esas vías genitales tenemos las trompas de falopio, que van a ser estos conductos. Tenemos el útero o matriz y finalmente la vagina. Con respecto a las trompas de falopio diremos que se trata de dos conductos que en efecto tienen forma de embudo, también se les llama oviductos, y el extremo, uno de sus extremos está abierto. Su función es literalmente recoger el óvulo o los óvulos que un ovario u otro van soltando cada mes. Este ovario, si es por ejemplo este de aquí, ¿de acuerdo?, puede que sea el que ovule, el óvulo es soltado y es recogido, y por aquí va poco a poco progresando por una u otra trompa de falopio. A continuación tenemos el útero o matriz. Bueno, el útero es un órgano hueco, tiene forma como de una pera invertida, y sus paredes están tapizadas por una gruesa capa, una capa muscular, e internamente tienen una capa mucosa. Esa capa mucosa juega un papel fundamental y es el endometrio. Decimos que es realmente una capa vascularizada. Cuando utilizamos esta palabra nos estamos refiriendo que es una capa con gran cantidad de vasos sanguíneos, y el papel del endometrio es fundamental porque durante cada mes esta capa va engrosándose poco a poco por si el óvulo que llega ha sido fecundado. Si el óvulo es fecundado, se inicia el proceso del embarazo. ¿Qué ocurre si el óvulo cada mes que llega no ha sido fecundado? En ese caso, el óvulo continúa su paso y toda esta capa ya no sirve, se descama, toda esta capa de vasos sanguíneos se suelta y va cayendo por la vagina. Tenemos la menstruación en un proceso que es realmente cíclico. Finalmente llegamos a la vagina. La vagina vendría a ser un conducto elástico, se comunica con el útero. Se me ha olvidado comentar que el útero luego tiene un pequeño estrechamiento, que es el cuello del útero, ¿vale?, donde la cavidad uterina se une a la vagina. Por su parte, la vagina, por tanto, llega hasta esa zona y es un canal en el que los espermatozoides son depositados para que pasen al útero y desde aquí puedan llegar hacia uno y otro oviducto, hacia una y otra trompa de falopio. Insisto una vez más que la vagina tiene ese papel, es una zona que sí puede estar muy lubrificada para facilitar la entrada del pene, dependiendo del ciclo que ahora veremos de la mujer, pero que está con muy poquitas terminaciones nerviosas, por tanto no es una zona que proporcione intrínsecamente placer. Ese elemento que proporciona el orgasmo va a ser el clítoris en el caso de la mujer.